Barinas TV, tu televisora. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el presente programa. Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenos días para todos. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos, hoy es viernes. Digo alguien por ahí, viernes de aroma, de salir de casa y echar broma. Bueno, aquí estamos, queridísimos amigos, agradeciendo a Diosito, el Creador, por la vida, la salud, la fortaleza. Nos permite salir desde nuestros hogares, venir a nuestros lugares de trabajo, cumplir con ustedes. Bueno, de una u otra manera podemos interactuar. 4 de agosto, fíjense que hoy también es el Día de la Guardia Nacional Bolivariana. Y aprovechando esta oportunidad, yo voy a enviar mi saludo afectuoso, respetuoso a toda la familia de la Guardia Nacional Bolivariana, empezando por el ciudadano general de división, Narváez, que está allí en el comando de zona. Saludos cordiales para usted, mi apreciado amigo. Para todo el personal de oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, guardias nacionales, nuestro cariño, nuestro respeto y por supuesto que este día que parece va a llover, está muy capotado el cielo, pues sea de bendición para todos y todas ustedes. Felicitaciones, amigos de la Guardia Nacional. Un día como hoy, año 1944. Eleazar López Contreras funda la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, aquí estamos. Tal como lo dije ayer al despedirme del programa, para hoy tendríamos como invitado al doctor Claudio Fermín, que exactamente está con nosotros, ha cumplido, está aquí, aceptó muy amablemente la invitación y con él vamos a abordar muchos temas del acontecer político nacional, regional, internacional, incluso hablar de ese proceso de primaria, todo eso. Hay muchos temas que abordar con el doctor Fermín, un hombre ducho en la materia, curtido en estas lides de la política en todos los aspectos, en todas las áreas. Doctor Fermín, qué gusto. Buenos días, un placer, bienvenido. Un gran gusto, Hugo. Gracias por tenerme acá en tu programa. Contento de estar aquí en TV Barinas y en nuestro pueblo, y un saludo afectuoso para toda la audiencia. Que vengan tiempos mejores y que esta conversación nuestra, que tanto valoro, que tanto agradezco, sea de utilidad. Claro que sí. Yo sé que hay muchas interrogantes, hay muchas inquietudes. Miren, hemos notado que usted ha estado haciendo una gira incluso nacional. El doctor Fermín es el presidente de Soluciones para Venezuela. ¿Dónde nace Soluciones para Venezuela? ¿Qué tiempo digiriendo ese concepto, por llamarlo? Me complace esta pregunta porque me obliga a poner en contexto el origen de Soluciones para Venezuela. Soluciones para Venezuela es una organización política, es un partido político, aunque tiene un nombre que no es un nombre convencional. Los partidos políticos generalmente tenían nombres que los asociaban con su corriente ideológica: partido de izquierda democrático, partido de centro, partido conservador. Luego fueron cambiando las estrategias comunicacionales y en los momentos de antipolítica los partidos se fueron como escudando, como escondiendo detrás de ciertos nombres que no indicaran política, como movimiento. El nombre movimiento fue muy común en muchos partidos, ¿no? Nosotros somos un partido político, Soluciones para Venezuela. Tenemos apenas 5 años. Vamos a cumplir 5 años ahora en septiembre. Casi 5 años. Es decir, es un partido novísimo, es un partido emergente. Acción Democrática, por ejemplo, es un partido político que tiene 82 años.
¿Viene usted de esa fila? Bueno, yo estuve muchísimos años desde muchacho en Acción Democrática. COPEI tiene 78 años. El movimiento al socialismo va ahora para 53 años. El Primero Justicia, por ejemplo, existe como partido antes de que el chavismo llegara al poder. Tiene más de un cuarto de siglo. Es decir, quiero poner en contexto que estamos hablando de una organización política que apenas tiene 4 años y medio, va a cumplir 5 años. Nosotros nacemos en un momento de mucha confrontación, Hugo, mucha confrontación. No solamente la crónica, la retórica, el discurso de los extremos que trata de ser candente, trata de ser un discurso caliente, con lo cual hacen un uso astuto, inteligente de los medios de comunicación, porque esa agresividad convoca, da notoriedad, sino que detrás de ese discurso de confrontación hay visiones dogmáticas, todo o nada. Y se piensa, desde esas tribunas, se piensa que parte de la solución de los problemas es eliminar al otro que piensa distinto, es el exterminio del otro, que no quede uno solo, no volverán. Ese tipo de convocatoria a la hegemonía. Bueno, nosotros nacimos en ese tiempo de confrontación extrema, que lamentablemente no ha cesado. Nacimos en un tiempo donde un sector importante del país, desde la oposición, convocaba a la abstención, a no votar, creyendo que no votando, entonces se rodeaban de cierto velo de inmaculados, no se contaminaban, digamos, de los errores, de las irregularidades, de la corrupción del sistema electoral. ¿Eso es un error político? Yo pienso que es no solo una privación, una omisión que lleva a errores políticos, sino que es además la extinción de un derecho humano fundamental, que es involucrarse, que es incidir, que es influir, votando. Entonces, en esos momentos de confrontación extrema, en esos momentos de abstención, en momentos cuando, dirigentes de oposición acudían a Almagro, como si lo tuviesen acá en la Plaza Bolívar de Barinas, o acudían a Trump, o al senador Marcos Rubio, o acudían del otro lado a hacer consultas en Cuba. Es decir, en momentos de injerencia extranjera, yo diría que casi que enfermiza, en esos momentos nacimos planteando, en primer lugar, convivencia, la nación. La democracia es convivir, la democracia es participar, la democracia es tomar en cuenta al otro, la democracia es tratar de influir en el otro, pero también recibir de los demás su punto de vista, analizarlo e incorporarlo, interiorizarlo. La democracia es votar, y para nosotros la democracia es una herramienta también de nacionalismo, de patriotismo, de soberanía. Así que nosotros nacimos, Hugo, disculpa, en un esfuerzo de diferenciación para aportar un concepto a favor del voto, aportar unas gestiones que tienen que ser intensas a favor del diálogo, de la convivencia, defender el patriotismo, la soberanía, el venezolanismo. Esos fueron las circunstancias que nos dieron origen. Bueno, y hoy, como digo, un partido muy joven, estamos organizándonos en todo el país, ofreciendo un espacio para la participación, ofreciendo un espacio para el debate y diferenciándonos de todo lo que es injerencia extranjera, de todo lo que es antipolítica o creer que rechazando los mecanismos de participación se aporta. Nosotros queremos un país que funcione y para eso es necesario cambiar. Ese es nuestro planteamiento. Qué interesante, fíjense, he tomado algunas expresiones muy propias de su intervención, de este abrebocas, de esta conversación, de este diálogo. Habló de Almagro, Donald Trump, de algunos hombres en la palestra política internacional. Bueno, eso me da pie para preguntarle precisamente cuántas personas nuestras venezolanas han ido a pedir intervencionismo, han ido a pedir bloqueo, han ido a pedir sanciones. ¿Nos beneficia o nos perjudican ese tipo de conductas? Es un problema que tiene muchísimas aristas.
no puedo dejar de ver que cuando mucha gente siente en muchos países que ya las leyes de su país no funcionan, cuando la gente se siente asfixiada porque está agobiada, siente que todo lo controla un esquema de poder rígido, muchas experiencias en muchas sociedades indican que la gente busca auxilios, y esos auxilios generalmente los puede conseguir en el exterior. Y no dejo de considerar que cuando se cierran las ventanas, se cierran las puertas del libre funcionamiento de las instituciones, bueno, eso también es una tentación. Al diablo no se le puede estar tentando, porque cuando la gente busca vías de cambio, la gente busca protestar, entonces trata de buscar aliados. Y allí es donde viene, entre otras tentaciones, la tentación del golpe de Estado, la violencia, la tentación del tutelaje extranjero, es decir, buscar aliados que en fin de cuentas lo que quieren es usar de marionetas a esos que andan buscando sociedades externas. Difícilmente, también ocurre, pero difícilmente estos mecanismos de injerencia se dan en sociedades donde funcionan libremente las instituciones. Pero también ocurre porque el imperialismo y el apetito insaciable por los recursos naturales de los pueblos no depende del sistema democrático que esos países tengan, sino de las agallas de ese imperialismo. Es un problema que incide. ¿Lo tenemos presente? Sí, claro que lo tenemos presente. Tenemos petróleo, tenemos coltán, tenemos agua, tenemos gas, tenemos hierro, tenemos aluminio. Claro que tenemos presente. Somos un lomito, hablando de Sí, somos muy atractivos, como lo son otros, pero nosotros somos muy atractivos, y por eso tú hacías referencia a la Guardia Nacional. Y por eso es que la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada, es decir, nuestra Fuerza Armada es tan importante. Como dirían otros hace ya muchas décadas en Venezuela, nosotros los venezolanos pues no vendemos flores, no vendemos, para hablar metafóricamente, aunque eso es muy importante, no vendemos cambures solamente, sino que tenemos riquezas muy apetecibles, y por eso es tan importante tener un sistema de defensa nacional. Pero regresando al origen de tu pregunta, la injerencia externa puede ser muy llamativo para aquellos que creen que estas manos tendidas son manos tendidas de buena fe. Son manos perversas. Miren lo que ha pasado con el problema de los ingresos venezolanos. Hoy día Venezuela ha visto reducidos sus ingresos a la mínima expresión. El último presupuesto nacional aprobado, si es que esos ingresos luego llegan, pero la última estimación, que es el presupuesto actual, bordea los 10.000 millones de dólares. Eso es una fortuna para un grupo, para un club social, pero para un país con nuestras necesidades, imagínense, eso es un séptimo del presupuesto que teníamos hace tan solo 8 o 9 años. Entonces, los ingresos se han visto reducidos a su mínima expresión. Usted va a instituciones públicas y la respuesta común es no hay. A donde usted vaya, no hay. Usted va a buscar un crédito, no hay. Usted va a reclamar una cloaca, no hay. Usted va a un hospital por los insumos, no hay. Es decir, y un largo etcétera que sería malgastar este valioso tiempo en irlo desagregando. Pero tenemos un problema muy severo de ingresos. Luego, claro, ese ingreso luego tiene otros dos problemas muy graves. ¿A qué se dirigen? Entonces nosotros tenemos hoy un sistema de administración pública en el que tenemos 44 ministerios y 6 vicepresidencias. 44 ministerios, cuando asuntos fundamentales como el Ministerio de la Salud, usted va a un hospital y entonces usted tiene que llevar la jeringa, el alcohol, el yodo, usted tiene que llevar las sábanas y la funda, si es que se hospitaliza, usted tiene que llevar los remedios, los insumos, lo que ahora llaman el kit. Bueno, lo único que falta es que usted lleve al médico, de tal manera que es un disparate
los pocos ingresos que hay, distribuirlos de una manera errática. ¿Cómo vamos a tener una burocracia, más de 900 empresas del Estado, 44 ministerios y 6 vicepresidencias, cuando no hay insumos en nuestros hospitales? Por poner un caso, porque tampoco sabemos que las plantas de tratamiento, las estaciones de bombeo, los acueductos no funcionan, no hay agua, todos los embalses están llenos, Hugo, y no hay agua. Entonces, los ingresos son fundamentales. Y hoy tenemos un gobierno y esas nacional. personas que pidieron una sanción contra Venezuela, bueno, lo que trajo como resultado que muchos ingresos que venían al país no llegaran. Claro, porque es que hay toda una engañifa. Las sanciones comenzaron a mercadearse, a venderse políticamente, a ofrecerse como una gran reivindicación, dado que supuestamente las sanciones eran para encarcelar, para castigar a fulano, a Perencejo, que era un ladrón, que era un traficante, que era un tal, que era un cual. Esa fue la manera como se presentaron las sanciones. Eso llegó, dada la indignación que la corrupción produce, que es el otro problema de los ingresos. Tenemos pocos ingresos, esos ingresos se distribuyen mal y luego esos ingresos no se controlan, no hay un sistema de seguimiento preventivo contra la corrupción. Bueno, el que controla es el mismo controlado. El que nombra los contralores es el mismo que tiene que ser vigilado. Hay toda una irregularidad en este montaje. Pero entonces, esos ingresos, esas sanciones que se ofrecieron primero, don Hugo, como si fueran unas sanciones contra aquel delincuente, contra aquel malhechor, han terminado en bloqueo. ¿Qué significa el bloqueo? Que Venezuela tiene prohibido vender petróleo, Venezuela tiene prohibido vender gas, es decir, el derecho humano de nuestro pueblo al libre comercio, Imagínense ustedes si a los japoneses les prohibieran vender sus automóviles, Toyota, Mitsubishi. Y eso repercute en el pueblo. Claro, imagínense ustedes que le prohibieran a los españoles o a los dominicanos vender su turismo, sus hoteles, sus playas, sus atracciones tradicionales. Imagínense que le prohibiesen a los colombianos vender su café, o a los argentinos vender su carne, sus productos agropecuarios, o a los estadounidenses y a los canadienses vender su tecnología, sus productos industriales. Bueno, a los venezolanos, a usted, no al gobierno chavista, no, a usted que es adeco, que es copellano, que es independiente, que es chavista, o que no es de ninguno, o que no le gusta a ninguno, a usted que es venezolano, nuestra nación, le han prohibido el libre comercio. Entonces, si los venezolanos, usted dirá, pero Claudio, ¿cómo va a haber ningún bloqueo si yo veo esos automóviles de lujo, yo veo esos bodegones, yo veo, un momentico, fulano de tal, en particular no está bloqueado. Si usted tiene dinero, si usted tiene unos socios, usted puede importar unos automóviles, usted puede montar un bodegón, usted no está bloqueado. El que está bloqueado es el gobierno. Y en Venezuela el petróleo y el gas lo vende Petróleos de Venezuela, PDVSA, que es un organismo público. Entonces las cuentas de PDVSA están eliminadas en el exterior, los bancos no aceptan su firma. Citgo, por ejemplo. Bueno, Citgo, que es un conjunto de refinerías, por ejemplo, Citgo no solamente que está bloqueado, sino que nos fue hurtado, nos fue robado, que es un problema aún más grave. Pero el bloqueo, y quiero llamar la atención, el bloqueo económico es un atentado contra Venezuela. Mucha gente, yo me he encontrado, hubo mucha gente que me dice, y lo dicen de buena fe, con sentimiento. Caramba, Claudio, pero es que si el dinero ingresa se lo van a robar. Bueno, ese es otro asunto. Los venezolanos estamos obligados a crear los mecanismos, a ser vigilantes, eso que ahora se llama la Contraloría Social, que no solamente la institución controlora funcione de manera autónoma, que no es autónoma. Pero no solo necesitamos una Contraloría autónoma, sino que necesitamos mecanismos reales de Contraloría Social. Nosotros tenemos que cuidar nuestro dinero. Si dos personas en una familia llevan dinero a la casa, pero tienen 4 hijos, tienen 2 tías mayores, es decir, el dinero lo llevan ellos, pero todos estamos obligados a que ese dinero se administre bien. Los venezolanos tenemos que cuidar nuestros ingresos. Lo que no podemos hacer, y dolorosamente se está haciendo, es que hay venezolanos reclamando que no entre dinero al país. Bueno, y si no entra el dinero de PDVSA, porque usted puede montar un bodegón, usted puede traer, usted como particular, usted puede traer un automóvil y venderlo, usted puede montar una discoteca, un bar, lo que usted quiera,
pero eso es un asunto mercantil privado, limitado. ¿Cómo hacer las carreteras? ¿Cómo dar el crédito a los agricultores? ¿Cómo dotar los hospitales? ¿Cómo equipar las escuelas? ¿Cómo mejorar los salarios de todo el país que no se está produciendo? ¿Y cómo producir si no hay insumo? Entonces, nosotros en Soluciones para Venezuela promovemos el cambio, nosotros queremos el cambio. Ya tenemos 25 años de gobierno de un solo partido, 25 años, y los resultados no son los que Venezuela quería, no son los que Venezuela aspira. Entonces, eso ha traído como consecuencia que el propio país, los propios venezolanos se van al exterior. Hay una situación gravísima que para qué la voy a narrar si se está viviendo en todas partes. Pero esa situación grave, ese desastre que hoy vivimos, no se va a resolver cerrando los ingresos a Venezuela. Por lo contrario, lo que nosotros los venezolanos requerimos es reactivación de la agricultura, reactivación de la industria, reactivación del turismo, reactivación de la construcción, reactivación de la economía, que se dejen atrás todos estos disparates de expropiaciones, confiscaciones, ataques a la propiedad privada, control absoluto del Estado. Hay que rectificar estas medidas, en eso consiste el cambio positivo, para que tengamos una economía próspera. Ahora, una economía próspera no se tiene diciéndole al mundo: no nos compren petróleo, no nos compren gas, mátennos de hambre, asfíxienos. Yo denuncio de nuevo, lo he hecho por varios años, quiero denunciar de nuevo, con una voz absolutamente patriótica e independiente, que toda esta estrategia de agravar la crisis, es decir, vamos a tumbar al gobierno. ¿Cómo se tumba al gobierno? Bueno, vamos a prohibir que tenga ingresos. Si no tiene ingresos, no puede resolverle los problemas a nadie. Si no resuelve los problemas de salario, ni de pensiones, ni de salud, ni de carretera, entonces crece el descontento. Si crece el descontento, hay una gran implosión y el gobierno cae. Hay sectores que planificaron una estrategia de cambio de gobierno agravando la crisis. El bloqueo es una herramienta para agravar la crisis. Hay otros sectores que queremos un cambio de gobierno proponiendo medidas distintas, una economía abierta, proponiendo un aparato del Estado que se concentre en salud, en educación, en seguridad social, y no que se disperse en esta jungla de clientelismo y de burocracia. Es decir, usted puede llegar al cambio de manera pedagógica, de manera política, organizando, aliándose a los sectores progresistas, convocando a aquellos que han rectificado. Usted puede lograr el cambio políticamente y usted puede lograr el cambio subversivamente, que es agravando la crisis. Yo creo que estos minutos que le estamos concediendo a condenar el bloqueo son minutos patrióticos, son minutos pedagógicos. Mire, esto no beneficia a nadie, y celebro que algunos de quienes originalmente plantearon el bloqueo como solución, bueno, ya vienen de regreso, ya comienzan, nunca dicen me equivoqué, nunca dicen perdón, no se rectifican, no se retractan, pero comienzan a entender que eso es un daño, que eso va contra el país. Entonces, el interés nacional, don Hugo, el interés nacional tiene que ir por encima de las diferencias, que son válidas, las diferencias partidistas, pero el interés nacional vale mucho más. Primero la patria. Sí, señor. Sí. Primero, doctor, miren, estamos en esta conversación. Yo quiero que hagamos una pausa. Sí, señor. Y al regreso yo quiero abordar otro tema con usted que tiene que ver, o está muy relacionado, porque quienes pidieron sanciones como María Corina, como Capriles, como Leopoldo López, Ledesma, otra cantidad, bueno, hoy están colocando sus nombres para ser candidatos dentro de un proceso interno de la oposición para convertirse en candidato a la presidencia de la República. Precisamente se ha hablado de inhabilitaciones y entre eso está María Corina, bueno, la que está más en este momento, María Corina, por allí. ¿Cómo ver esa situación? Sí, ¿Cómo evaluarla? ¿Qué responder? ¿Qué decir ante esa realidad? Porque quien pide una sanción contra la patria
pues apatria indudablemente. Entonces, ¿qué responder ante esa verdad? Vamos a la pausa, amigos. Estamos conversando con el doctor Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, y como él lo ha dicho, un partido que tiene unos 4 años, va para los 5 años, pero que está allí colocándose en la palestra a nivel nacional. Bueno, una pausa y ya regresamos. Barinas TV, tu televisora. Bueno, mis amigos, estamos de regreso hoy conversando con el doctor Claudio Fermín. Fíjense, hoy 4 de agosto con mucha lluvia sobre la ciudad, está lloviendo. Gracias a Dios por la lluvia, aunque también nos preocupa la situación en esos barrios por allí porque pueden surgir las inundaciones y de verdad preocupante. Mire, doctor, temas que estamos abordando que me parecen de primer orden y dejamos uno en el ambiente. En este momento de unas elecciones internas dentro de la oposición, María Corina Machado está aspirando a convertirse en presidenta o incluso primero candidata, pero se habla de una inhabilitación política. ¿Cómo mirarlo desde el punto de vista político o cómo lo ve el doctor Fermín desde Soluciones? Nosotros creemos en la democracia. La democracia es un sistema político, es verdad, es una forma de definirlo, pero es una manera de entender la vida. La democracia es participación, la democracia es inclusión, no exclusión, la democracia es convivencia, no segregación, no. Si usted define un sistema político para excluir, para segregar, para prohibir, es muy distinto organizar un sistema político para incluir, para convocar, para convivir. Ahora, la convivencia requiere explorar los puntos de vista ajenos, requiere aproximarse. Mire, yo recuerdo mucho las campañas electorales recientes, esos discursos de odio, esos discursos para diferenciarse, para que el elector pudiera ver que eran planteamientos distintos. Bueno, y yo observo ahora que el gobernador Galíndez en Cojedes, un líder importantísimo de Primero Justicia del G4, el gobernador Galíndez preside el Consejo Federal de Gobierno y tiene vínculos normales con líderes del PSV que están de ministro o con el propio presidente. El gobernador Manuel Rosales, líder importante de Un Nuevo Tiempo, el máximo líder de Un Nuevo Tiempo, también pilar de ese G4 que ha pedido sanciones, al igual que Primero Justicia. Bueno, lo acabamos de observar en el Paseo del Lago, en los actos de homenaje, de recordatorio de la batalla naval del lago de Maracaibo. Doctor, aquí nos llegaron unos cafecitos muy amables, de 1823. Sí. Acabamos de observar al gobernador Rosales compartiendo con el presidente Maduro. Ahora, mucha gente dice, caramba, qué traidor ese Rosales que ahora se toma fotos con Maduro, o qué traidor ese Maduro que ahora convive con Galíndez como presidente del Consejo Federal de Gobierno. Y yo me pregunto, Hugo, bueno, ¿y qué aspiraban los extremistas? ¿Qué aspiraban? Que las diferencias políticas lleven a una masacre, lleven a la violencia, o que las diferencias políticas sean administradas civilizadamente. De eso se trata la política, de convivir. Con altura. Claro, y convivir y dialogar no es capitular. Mire, si algo le ha dejado la política a la humanidad, es progreso en esa materia. Porque ¿cómo resolvíamos los seres humanos nuestras diferencias antes de que existiera las cortes, los sindicatos, los partidos políticos, los parlamentos, las elecciones, antes de que existiera la política? Pues las diferencias se resolvían con la barbarie. Vamos a matarnos, vamos a masacrarnos, si tenían una diferencia territorial o una diferencia racial o una diferencia religiosa. De tal manera que está clarísimo, está muy claro
en que hay gente que ha pedido bloqueo, que es dañino contra Venezuela. Es algo de lo que tienen que retractarse y corregir. Bueno, y hoy aspiran a conducir el país. Allí están líderes muy importantes, María Corina Machado, Enrique Capriles, Manuel Rosales, Juan Guaidó. Bueno, como es la política, unos están arriba, otros días están abajo, el que es minoría hoy puede ser mayoría mañana, el que es mayoría hoy puede ser minoría, las cosas cambian. Yo recuerdo muchos dirigentes que hace 3 años tenían 50, 60 puntos en las encuestas y hoy tienen 0. Dirigentes que hace un año, ¿cuánto tenía Guaidó en las encuestas hace un año y medio? Y hoy no existe. Era el centro de ese gobierno interino y los propios socios del interinato, los propios partidos del G4 del interinato le dieron un empujón y lo sacaron. Es decir, todo esto es dinámico, pero el interés nacional va primero. Así que hay gente que ha planteado bloqueo económico, hay gente que estuvo auspiciando esa fantasía, esa ficción dañina que llamaron el interinato. Nosotros en Soluciones para Venezuela, que somos un partido de principios, de programa, nos hemos diferenciado siempre del interinato, del bloqueo, como nos diferenciamos del mal gobierno, de la corrupción. Bueno, pero eso no quiere decir que no procuremos llevar el país. Las aguas tienen que regresar a su nivel, el país tiene que reconciliarse, el país no puede vivir de venganza. Ahora, si usted le va a quitar los derechos políticos a una persona porque fue a hablar con Trump o fue a hablar con Almagro, que a mí me parece indigno para lo que fueron a hablar, porque con esos gobiernos hay que hablar para mejorar las relaciones comerciales de Venezuela, para buscar transferencia de tecnología, para que haya paz entre los pueblos, pero ir a hablar con ellos para que vengan y nos digan cómo nos tenemos que gobernar y para que nos invadan me parece indigno. Pero como ellos hicieron eso, entonces hay un argumento que reza, vamos a quitarle los derechos políticos. Y yo pregunto, bueno, esta gente, en opinión nuestra, le ha hecho daño a Venezuela con el bloqueo y tenemos que vencer el bloqueo y tenemos que lograr que ellos rectifiquen. Y las sanciones. Y las sanciones de cámara. Hay otra gente, aquí hubo muchos ingresos en Venezuela y esos ingresos, en vez de dedicárselos a las estaciones de bombeo, a las plantas de tratamiento, allá en Barinitas, por ejemplo, esos ingresos se les dedicaron a donárselos a Bolivia, a financiar campañas electorales en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, a hacer carreteras en otros países, urbanizaciones completas en otros países, hospitales en otros países. Bueno, aquí llega un momento en que el dicho popular, el hombre en la esquina, la mujer en la panadería, llamaba a esas acciones, las acciones de Don Regalón, regalando un dinero que es del país, que no es de ellos. Entonces, tanto regalar el dinero venezolano para hacer politiquería, para tratar de construir un liderazgo a los realazos, como impedir que nuestros ingresos entren, ambas son acciones antivenezolanistas. Ahora yo pregunto, ¿para qué es la política? ¿Para que discutamos eso? ¿Para que deliberemos sobre eso? ¿Para que tratemos de hacer planteamientos que superen esas dos infamias? Para que los venezolanos nos pongamos de acuerdo consultándonos, para eso es la política. Ahora, la política no es para segregar, entonces le vamos a quitar los derechos políticos a los que distrajeron el dinero venezolano regalándoselo a otros países para su interés político. Le vamos a quitar los derechos políticos a los que pidieron bloqueo. Es decir, a todo al que no piense como el que esté en el poder le quitamos los derechos políticos. Entonces, no hay que confundir, en mi opinión, en mi muy modesta opinión, pero lo digo con profunda convicción, no hay que confundir el derecho al debate, no hay que confundir el derecho a diferenciarnos con la exclusión. Incluso he escuchado hasta planteamientos, don Hugo, de gente que dice, bueno, como aquella persona pidió bloqueo, vamos a quitarle la nacionalidad venezolana. No, dígame si llegan al poder mañana quienes digan, como aquella gente regaló el Tesoro Nacional a movimientos políticos extranjeros, vamos a quitarle la nacionalidad venezolana. Pero ¿y qué es eso? El radicalismo no daña. Ese espíritu de venganza, ese espíritu de retaliación, ese espíritu de exclusión, es lo que lleva a las inhabilitaciones. Yo protesto las inhabilitaciones. Venezuela no tiene por qué tener partidos políticos ilegalizados
ni ciudadanos inhabilitados políticamente, a menos que la Constitución establece que si alguien ha sido condenado, sentenciado de manera firme por la comisión de un delito, tal como la Constitución, ahí está el detalle. Pedir una sanción para el país no es un delito. Pero a mí me parece que es sumamente grave y lo combato, yo combato eso. Y si una persona, permítame poner un ejemplo no político, solamente para tratar de graficar mi parecer, no es que sean iguales, pero para hacerlo gráfico. Si una persona comete un crimen gravísimo, le quita la vida a otro, que es algo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, es algo sagrado, la vida es el bien que nos da nuestro Señor, es un patrimonio de cada familia. Esa persona es sentenciada a 30 años, a 25 años. Si una persona comete una estafa gravísima contra el patrimonio de una familia, de una empresa campesina, de una sociedad mercantil, deja en la calle a centenares de personas porque los estafó, los robó, eso es un delito gravísimo. Si una persona violó, una cosa espantosa, violó o secuestró a alguien, son delitos gravísimos, infames. Bueno, son sentenciados, son castigados, pero usted no le quita la nacionalidad. A mí me parece un delito gravísimo haber llamado al bloqueo. Gravísimo. Pero quitar la nacionalidad, inhabilitar políticamente. Nosotros desde Soluciones para Venezuela hacemos un llamado a que superemos los problemas, pero no a que los agravemos. Porque esos son inhabilitar, excluir, segregar, el tutelaje extranjero, la violencia. Bueno, esos son los elementos que van uniéndose para que un país tenga una guerra civil, para que un país se disuelva. Eso es un disparate. Por eso nosotros desde Soluciones para Venezuela, yo particularmente, y lo admito porque hay que reconocer las realidades. No he tenido éxito en esos planteamientos. Mire que yo le he dado, yo tengo un callo en la lengua de tanto llamar a votar, al diálogo, al entendimiento. Eso no es capitular, eso es hacer democracia, eso es aprender a convivir, eso es respetarnos los unos a los otros. Y donde quiera que ha habido gente que ha convocado el bloqueo, yo le he puesto un océano de por medio. Aquí hay compañeros de oposición que quieren cambio, como yo quiero cambio. Pero no me identifico con los que llamaron al bloqueo, no me identifico con los que auspiciaron el interinato y siempre hemos dado un paso al frente, con valentía, para demostrar que hay una manera distinta de promover el cambio. Pero no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones. Que salgan todos, que todo el mundo tenga el derecho a promover su vida, incluso, permítanme un complemento. Aquí se utilizan estos mecanismos administrativos, jurídicos y entre comillas constitucionales, porque hasta el Tribunal Supremo de Justicia los convalida con su omisión, con su silencio. Se utilizan estos mecanismos jurídicos y administrativos para inhabilitar a gente. Eso es incorrecto. Pero también es incorrecto los mecanismos propagandísticos, la manipulación que se ha utilizado para inhabilitar. Cuando yo llamaba y llamo a votar, no, Fermín es un colaboracionista, es un bandido. Ahí va mi pregunta. Cuando yo he llamado al diálogo, Fermín es tal cosa. Cuando yo hice un planteamiento distinto, porque no estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo nunca con quienes plantean bloqueo económico y sanciones, con quienes plantearon el interinato, con quienes manipularon las ayudas humanitarias y engañaron a la gente, con quienes desde la Asamblea Nacional entregaron silbo y monómero. No estoy de acuerdo ni los puedo acompañar. Yo no estoy obligado a mimetizarme en venezolanos que están luchando por sus planteamientos, pero que no son los planteamientos que yo respaldo. Entonces también vino toda una campaña sucia. Eso es una manera de inhabilitar. Entonces las guerras sucias, los engaños, las manipulaciones, la perversa manera de utilizar las leyes y el poder, cualquier mecanismo que se utilice para inhabilitar a alguien es antidemocrático y es cobarde. Es antidemocrático y cobarde. Entonces yo prefiero todo el mundo, y está hablando alguien que nunca va a coincidir con esa extrema derecha ni con esos sectores, pero yo lo que quiero para mi país es ver a todo el mundo haciendo su planteamiento y que los ciudadanos escojan libremente. Doctor, estamos a la vuelta de una esquina, unas elecciones presidenciales. Decimos así que ya no, a la vuelta de la esquina. Sí, eso está ahí. Eso está ahí mismito. El doctor Fermín
De acuerdo a su perspectiva, su percepción, su conocimiento, ¿cuál cree usted que va a ser el principal enemigo de esas elecciones presidenciales? La paz. La paz que está acechada. La paz que está amenazada. Entonces usted va haciendo campaña por un vecindario, por un caserío, por un barrio, y llega una gente y lo golpea, lo amenaza, lo agrede. Hay estrategias para sabotear, estrategias de sabotaje, le caen a puño, le incendian el carro. Es decir, esa violencia callejera que pareciera algo menor, pero que eso tiene un efecto de contagio, porque aunque eso es una cosa, un empujón, una cachetada, pero eso producido todos los días en todos los sitios, eso va a provocar reacciones y vendrán los empujones de aquel lado y comenzarán las riñas y se comenzará a hacer la gente ya no solamente a tener diferencias políticas en el barrio, sino a ser enemigos personales y comenzará la venganza. Es que no se dan cuenta. Los irresponsables que están promoviendo esta conducta no se dan cuenta de lo que están cultivando, de lo que están sembrando, que es odio social. Entonces, eso es malo. Eso de 6 dirigentes sindicales que defienden el salario, que protestan, ¿tienen razón? ¿No tienen razón? Bueno, vamos a verlo en el debate, vamos a verlo en la discusión pública. Entonces lo sentencian a 16 años de cárcel por conspiración. No solamente que es un atropello, sino que están sembrando odio. Y del otro lado, mientras de esta manera continúan los presos políticos, continúan las agresiones, del otro lado, bueno, yo escuché a Omar Barbosa y he escuchado a María Corina Machado y he escuchado a otros dirigentes de este sector como Guaidó y Leopoldo López, decir que el bloqueo no es suficiente, que tiene que haber más sanciones. Entonces estamos en un diálogo de sordos, nadie escucha a nadie. De este lado unos reclaman más sanciones, que va contra el país y que crea más pobreza y más miseria. Aquí hay un problema gravísimo de desinversión. Tenemos ya 15 años sin inversiones públicas. Claro, eso también tiene una fuente de pésima gerencia, de improvisación, pero en los últimos 7 años fundamentalmente el bloqueo. Y del otro lado, entonces, bloqueo político, convocatorias a la retaliación. Bueno, y entonces, ¿a dónde vamos a ir con estas dos maneras de conducirse? Por eso yo he planteado como urgente y convoco desde lo más hondo de nuestros sentimientos y de la necesidad nacional a una amnistía política general. Amnistía política general. Hay gente que me ha respondido por las redes, pero entonces usted va a perdonar a fulano. Es que la amnistía, que es un método de pacificación, es un método para retomar el camino de la convivencia, bueno, tiene mucho de perdón, claro que sí. Ahora, si las almas no tienen la nobleza de perdonar, yo no estoy hablando de impunidad. Si alguien secuestró, violó, estafó, asesinó, cometió un delito, los delitos tienen su manera de procesarse en los tribunales. Yo estoy hablando del perdón político. Entonces los odios tienen que bajar por el bien de Venezuela. Yo creo en esa amnistía y la planteo. La Asamblea Nacional, la Constitución, le establece la atribución de decretar amnistías. El presidente de Venezuela, la Constitución, le establece la atribución de decretar indultos. Vamos a pacificar el país. Eso no quiere decir que vamos a cancelar nuestras diferencias. Discutamos, polemicemos, vayamos a elecciones para que el Tribunal del Pueblo decida como siempre decía. Y si el pueblo 3, 4, 5 años después ve que lo que eligió, oye, elegí a fulano, pero no fue lo mejor, cambia de opinión, pues cambia de opinión, esa es la democracia. Doctor, ¿cómo ve usted la abstención en unas próximas elecciones? Bueno, hay una abstención estructural producida por la diáspora. Hay millones de personas, no tenemos estadísticas, de manera interesada, el que quiere denunciar la situación lastimosa en que está el país, de pobreza, de miseria, llegan a decir que hay 9 millones, 8 millones de venezolanos afuera. Y van a votar su Hay otros desde el otro extremo del gobierno que dicen que no, que han regresado millones. Es decir, yo no tengo cuentas oficiales, estadísticas, porque no hay, las hay pero las esconden.
Ahora, lo cierto es que no hay familia en Venezuela, no existe, ni en Socopó, ni en Mucuchíes, ni en Cabimas, ni en Los Teques, ni en Cumaná, ni en Ciudad Bolívar, ni en San Fernando de Apure. No hay familia que no tenga a alguien afuera. Esto es un drama muy serio. Entonces, esa es una abstención producto de la nueva demografía, porque son millones de venezolanos. Ahora, esos millones, que no sé si son 3, si son 4, si son 5, si son 2,5, si son 6, no tengo la estadística, pero es muy gruesa. La que se quedó, la que está en el país. Pero de esa que se fue, a lo mejor la mitad son menores de edad, y de los otros que son mayores de edad, muchos no están inscritos, y si no están inscritos en el registro electoral no pueden votar, y los que están cumpliendo 18 años no están inscritos. Vamos a llamar esa abstención estructural porque no están registrados. Y luego está la abstención de quienes vivimos en Venezuela, hacemos nuestro trabajo en Venezuela, estudiamos, laboramos, damos clases, opinamos en Venezuela, tenemos una ciudadanía activa en el territorio nacional. Hay mucha gente que puede abstenerse porque viendo estos planteamientos de violencia, de retaliación, de presos políticos por acá, de inhabilitación por acá, de llamado a bloqueo por acá, viendo ese lenguaje hostil, mucha gente dirá, bueno, esto no me interpreta a mí, ¿para qué voy a votar? ¿Para que siga esta guerra a muerte? Entonces, ese tipo de abstención podría crecer, Hugo, si no hay planteamientos que convoquen a la participación. Nosotros los venezolanos podemos superar esto. Los venezolanos podemos empinarnos por sobre este problema. Los venezolanos no tenemos por qué quedar hundidos en la convocatoria de dos grupos que lo que quieren es venganza. Y ya observo con cierta luminosidad el proceso, observo que hay gente que antes estaban en los dos extremos que comienzan a ser críticos de sus extremos y que comienzan a plantear vías democráticas. Pero hay tiempo. El año electoral será a partir de enero o febrero del año que viene. Aunque hay gente que ya está en eso de los candidatos de enero. Ya eso anda. Sí, pero el año electoral va a ser a partir de enero o febrero del año próximo. Y yo hago votos porque el clima se sosiegue, porque haya una amnistía política, porque la gente cultive sus seguidores con propuestas y no con odio ni con estos mecanismos perversos que están ensuciando el ambiente, porque la abstención no le hace bien a nadie. Lo que le hace bien al país es la participación, es la inclusión. El doctor Fermín colocará su nombre para una... Mire, yo quiero poner las cosas en contexto. Ajá. Nosotros tenemos unos principios democráticos. Nosotros estamos comprometidos con los sectores pobres de la población, con los sectores más vulnerables, con los sectores más abandonados, porque son los que más necesitan de las instituciones públicas. Todos necesitamos, todo el país necesita buenas instituciones públicas y un buen gobierno, pero quien más necesita el auxilio es el ciudadano que está a la intemperie, el viejo, la madre soltera, el joven que ve que, bueno, voy a estudiar, ¿y para qué estudio si después no hay empleo? El que vive en el barrio sin agua, sin transporte, el que está impedido por violencia física, el que necesita protección social. Nosotros en Soluciones estamos comprometidos con los sectores más vulnerables, estamos comprometidos con que la economía crezca, estamos comprometidos en una sociedad donde haya convivencia. Ahora, en este momento nos estamos organizando. Mañana, por cierto, acá en Barinas, los militantes de Soluciones, nosotros estamos un partido en formación, los militantes de Soluciones para Venezuela en la capital del estado, en el municipio de Barinas, los que se han inscrito en Soluciones, porque mucha gente ha agarrado para aquí y para allá, pero los que son firmes con nuestras ideas van a elegir su directiva, la directiva de esa seccional Barinas. Venimos, tú decías al principio del programa, que me has visto girando por toda Venezuela. Bueno, en la medida en que se puede, hemos visitado varias regiones del país. Ya hemos electo 9 directivas seccionales. La directiva que se va a elegir mañana acá en Barinas es la 10ª directiva. Pasado mañana domingo lo vamos a elegir en Santa Rita, en el centro del estado de Aragua, que va a haber una seccional para esta zona urbana del centro de Aragua. Y así de aquí a octubre estaremos eligiendo 46 directivas seccionales. Este es un partido que está eligiendo sus directivas por la base. Aquí no hay dedo, aquí no hay imposiciones, son directivas electas popularmente. Una vez que terminemos este proceso de conformación organizativa, vamos a celebrar nuestra gran convención nacional
el próximo mes de noviembre, Dios mediante, ahí aprobaremos nuestros nuevos estatutos, elegiremos, después de elegir esas 46 directivas seccionales, elegiremos nuestra dirección nacional, le presentaremos al país un documento, unas propuestas, producto de todas estas consultas en las regiones. Pues entonces ya habremos dado un paso importante para un partido que están haciendo, y el año que viene definiremos nuestra política electoral. Qué bueno, doctor. Eso lo definiremos el año próximo. No hay tiempo, ahora es que sobra tiempo. Interesante, o sea, mañana entonces una actividad para elegir la nueva directiva a nivel regional. Sí, porque creemos en eso, porque ¿cuántos miembros conforman esa directiva? Bueno, no tengo la directiva en cada seccional la conforman 13 personas, que cada una conforma luego equipos también de 13 en cada uno de los municipios. No, esta es la directiva seccional. Ajá. Esa directiva seccional luego va a terminar la conformación de las directivas municipales, parroquiales. Es decir, es un partido en formación. Los invitamos a que conozcan de esta materia. Importante. Mire, doctor Fermín, estamos agradecidos de que nos haya aceptado la invitación. A ustedes un gran abrazo para todos, un gran abrazo y lo mejor para nuestro pueblo, que le deseo el mejor éxito, y a los que tienen la oportunidad de servir, al señor gobernador, a los legisladores del Consejo Legislativo, a los señores alcaldes, a los concejales, a los diputados de la Asamblea Nacional, a los que tienen la oportunidad del servicio público, les deseo lo mejor. Les deseo que se pongan de acuerdo, a los que son del PSV, que dirigen organismos nacionales, pónganse de acuerdo con quienes ganaron aquí sus elecciones. En fin de cuentas, lo que nos va a quedar a nosotros, después que pasen todas estas cosas superficiales o estas cosas más notorias, lo que nos va a quedar es si el país funciona o no funciona. Vamos a ponernos de acuerdo para que el país funcione. Es decir, este espectáculo de la riña, la confrontación, el que más insulta, el que más ofende, eso no le ha dejado nada al país, y ahí está la prueba de estos 25 años. Vamos a superar eso. Bueno, amigos, hemos conversado hoy con el doctor Claudio Fermín, presidente. Muchas gracias. Claro, Soluciones para Venezuela. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Hugo, por tu bondad, y gracias a la estación. Interesante, ¿eh? Hemos abordado varios temas, y qué bueno, porque el tiempo se hace muy corto, y más cuando alguien maneja con mucha solvencia estos tipos de planteamientos. Amigos, vamos a invitarles para el lunes. Mañana es sábado, el domingo, el lunes estaremos Dios mediante con otro espacio similar de Marina Somos Todos a partir de las 7 de la mañana. A usted en su casa, en la oficina, donde se encuentre. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Nos vamos, será hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el pasado programa. Barinas TV, tu televisora.